Muy buenos días, alumnos del aula pre. Les saluda Miss Claudia del área de inglés y el día de hoy vamos a empezar un nuevo tema, el tema número 6, y vamos a hablar de lo que es grammar, simple present, adverbs and expressions of frequency. Bien, gramática, presente simple, adverbios y expresiones de frecuencia. Así que vamos a empezar. Tenemos aquí, chicos, estas imágenes y corresponde al simple present. ¿En qué momento o cuándo usamos el simple present? To talk about habits and routines. Para poder hablar de hábitos y rutinas, ¿no? Por ejemplo, nuestra rutina diaria, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, aquí en la primera imagen, podríamos decir I have breakfast at 7, I study at 8, I go home at 3, I have lunch at 3:30, before dinner. I play video games before dinner. ¿Bien? Entonces, en todas estas actividades, mira, son rutinas, las cuales todos nosotros hacemos a diario. Cuando hablamos de rutinas o hábitos, siempre vamos a usar los verbos en su presente simple, en su forma simple, en su forma presente, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el verbo que es have, verbo study, estudiar, yo estudio. I go, go home, ir, have, otra vez, play, jugar, ¿no? Entonces se hace y se dice de esta manera muy, muy sencilla. ¿Bien? Ahora vamos a entender un poco en qué consiste el presente simple. Para eso vamos a ver aquí la forma afirmativa. ¿Bien? Acá tenemos la estructura. Primero está el sujeto, the subject, luego el verbo y luego el complemento. ¿Bien? En el sujeto tenemos aquí los pronombres. Los pronombres son el I, you, we, they, he, she, it. ¿Por qué los he separado así? Bien, porque hay una regla que ahorita lo vamos a ver. Bien, tenemos aquí el I, que es yo, you, tú o ustedes, we, nosotros, they, ellos. Y por aquí tenemos he, él, she, ella, y por último it, esto, cuando hablamos de objetos o animales. Bien, en este caso yo he puesto el verbo, he escogido un verbo y este verbo es el play, jugar. Bien, entonces yo puedo decir aquí complemento video games. I play video games. Yo juego videojuegos. You play video games. We play video games. They play video games. Bien. Hasta ahí todo ok, ¿verdad? Todo perfecto. Muy bien. Pero ¿qué hay con estos pronombres, con estos sujetos que están aquí, con el he, she, it? Bueno, hay una regla, y esa regla es, siempre la vamos a ver, es que cuando nosotros hablamos de él, ella o esto, al verbo siempre le vamos a agregar una S. ¿Bien? No podría decir yo he play video games, estaría mal. La forma correcta es decirlo he plays video games, en la forma afirmativa como estamos viendo aquí. She plays video games, it plays video games. ¿Sí? Ahora, hay ciertas reglas para el caso del he, she, it, que se le tiene que agregar en el verbo una S al final. Y aquí vemos algunas de las reglas solamente para el he, she, it. Por ejemplo, acá dice en la tercera persona del singular, en la mayoría de los casos al verbo se le agrega la S. Por ejemplo, he wants, she needs, he gives, she thinks, él quiere, ella necesita, él da, ella piensa. Los verbos que terminan en Y, en la tercera persona del singular se cambia la Y por la IES. For example, fly, volar. Si yo voy a hablar con he, she o it, si yo quiero decir esto vuela, voy a decir it flies. Estoy cambiando la Y por la IES. Si yo quiero decir ella llora, she cry, no, voy a decir she cries. Estoy cambiando la Y por la IES. Excepción, cuando una vocal precede a la Y. Acá nos hemos dado cuenta que antes de la Y hay una consonante siempre. Bueno, si le antecede no una consonante, sino una vocal,
sencillamente le agregamos la S, como plays, por ejemplo, ¿no? He plays. She prays. Pray es rezar, ¿no? O orar también. Añadimos ES a los verbos que terminan en S, X, SH y CH. Por ejemplo, for example, he passes. Él pasa, ¿no? She catches. El verbo es catch, atrapar. Pero como estoy refiriéndome a la tercera persona con she, voy a decir catches. She catches. Ella atrapa. He fixes. El verbo normal es fix, ¿no? Armar, arreglar. Pero como es tercera persona voy a decir he fixes. Le estoy agregando la ES. ¿Por qué? Porque mi verbo termina en X. Por eso son estas reglas. It pushes. Presionar. ¿Bien? O empujar en este caso. Y hay una excepción con el have. Tener. En el caso del he, she, it voy a decir has. He has, él tiene. She has, ella tiene. ¿Sí? Muy bien. Ahora, chicos, vamos a ver negativo, the negative form. Y como siempre tenemos aquí el sujeto. Nuevamente lo estoy separando de esta manera a los pronombres. ¿Por qué? Porque ahora vamos a usar en negativo, vamos a usar un auxiliar. Este auxiliar es el do not para hablar en negativo. La contracción es don't. Y también vamos a usar el does not. La contracción es doesn't. Para decir algo, una oración en negativo, pero en presente simple. Luego tenemos como siempre el verbo y el complemento. En el caso de I, you, we, they, vamos a usar el don't. I don't play video games. Yo no juego videojuegos. We don't play video games. Nosotros no jugamos videojuegos. ¿Te das cuenta? Este don't es para hablar en negativo. Ahora, con el he, she, it no vamos a usar el don't, sino vamos a usar el doesn't. Por ejemplo, he doesn't play video games. Él no juega videojuegos. ¿Te das cuenta? Mira que aquí ya no le hemos agregado una S al final, al he, she, it. Me dirás, pero Miss, está en tercera persona, debería de ir la S. Ya no, ¿por qué? Porque ahora estamos en la forma negativa. Y en negativa ya estamos usando acá el doesn't. Entonces, el verbo no le vamos a agregar nada. Solamente eso sucede en la forma afirmativa. Bien, ahora, pregunta, question. Vamos a cambiar de lugar. Vamos a empezar ahora utilizando el do y el does al inicio para formular preguntas. Lo mismo, pongo aquí el do con estos pronombres, el verbo y el complemento. Por ejemplo, do you play video games? Yes, I do. Do they play video games? Yes, they do. Mira, si yo te pregunto de esta manera, ¿ellos juegan videojuegos? Sí, ellos sí. También te voy a responder con el they. ¿Sí? Acá yo te he preguntado a ti, ¿do you play video games? ¿Tú juegas videojuegos? Tú me vas a responder, yes, I do. Sí, yo sí. ¿No? Negativo, no, I don't. No, we don't. Recuerda, si te pregunto con do, mi respuesta también va a ser con do, positivo, o don't, negativo. ¿Bien? Ahora, si yo te pregunto con does he play video games? Yes, he does. Does she play video games? Yes, she does. Negativo. No, he doesn't. No, she doesn't. Nuevamente, te pregunto con does, me respondes también con does, afirmativo o negativo. Ahora, chicos, los frequency adverbs, los adverbios de frecuencia. Siempre vamos a usarlos cuando queremos hablar de cosas o rutinas o oraciones en presente. Dice, son aquellos adverbios que sirven para expresar la regularidad con la que ocurre una acción, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, desde abajo. Vamos a empezar desde abajo. Never, y acá está el porcentaje. Never es nunca, hardly ever, raramente o pocas veces, sometimes, a veces, often, frecuentemente, usually, usualmente, always, siempre. Bien. Entonces, ahora vamos a entender un poquito mejor viendo ejemplos. ¿Cómo se utilizan los frequency adverbs? En las oraciones afirmativas, los frequency adverbs se colocan siempre después del sujeto. Ojo, después del sujeto. Y delante o antes del verbo principal y el resto de la oración.
Tenemos aquí 2 puntitos de ir a ver al teatro. Voy entonces a hacer mi oración. We hardly ever, nosotros raramente vamos al teatro. Raramente, ¿ves? Primero acá está el sujeto, el adverbio de frecuencia, el verbo principal go y el complemento. We hardly ever go to the theater. Nosotros raramente vamos al teatro. Ahora aquí, ella. Siempre. Acá sería siempre, ¿verdad? Porque están todos los puntitos ahí. Sería, she always goes cycling on Sundays. Ella siempre hace ciclismo los domingos, ¿sí? Ella siempre hace ciclismo. Aquí está el sujeto, el frequency adverb y el verbo principal. Go cycling on Sundays. ¿Bien? Ahora, chicos, vamos a practicar aquí. Tenemos aquí entre paréntesis el objeto, el sujeto en este caso y un verbo. Vamos a ver si corresponde a una pregunta, una respuesta en negativa, una oración en afirmativa, ¿bien? Vamos a hacerlo juntos. Dice, does your cell phone have a camera? Era una pregunta. Entonces, acá solamente me han puesto your cell phone y have. Como sé que es una pregunta y cell phone es it, voy a usar el does, porque es una pregunta, ya lo hemos visto. Entonces sería, does your cell phone have a camera? Yes, it. ¿Cómo sería mi respuesta? Si he preguntado con does, mi respuesta también va a ser con does. Yes, it does. Number 3, how often, con cuánta frecuencia, tú. A ver, ¿el tú va con el does o con el do? Acá sería, how often do you use it? ¿Con cuánta frecuencia tú lo usas? Muy bien. Ahora, chicos, esto de aquí, ustedes mismos lo completan, ¿ya? Por ejemplo, acá dice hardly ever, difícilmente. The photos, terrible. Y tenemos look, lucen. Acá es una oración afirmativa, ya tengo el verbo. ¿Habrá algún cambio aquí? No, porque esto es plural. No es he, she, it, esto de aquí es plural. Entonces voy a poner tal cual, look. Aquí está en negativo, ojo. Así que completan de acuerdo a lo que ya hemos visto. Luego aquí, chicos, dice put the adverbs and expressions in the correct place in the sentence. Vamos ahora a ubicar lo que está entre paréntesis en el lugar correcto. Por ejemplo, aquí dice I check my email often, frecuentemente. Yo miro o yo reviso mi correo. Siempre hemos dicho que adverbio de frecuencia va después del sujeto. Entonces sería I often check my email. Ahora tenemos la expresión every day. Every day, chicos, es una expresión de tiempo, no es un adverbio. Las expresiones de tiempo van al final siempre, ¿bien? No es como el adverbio de frecuencia. Entonces sería I can play video games every day. Yo no puedo jugar videojuegos todos los días, ¿sí? Acá tenemos un adverbio de frecuencia, ya sabes dónde lo vas a ubicar. From time to time es de cuando en cuando, es una expresión de tiempo que va al final. Rarely, ya sabemos que es un adverbio de frecuencia, va después del sujeto. Y now and then es de vez en cuando, una expresión de tiempo que va al final de la oración. Bien, entonces tú lo completas aquí. Guíate de los ejemplos, ¿sí? Lo completas en tu cuaderno. Ahora, chicos, tenemos tarea. Vas a preparar una encuesta, ¿sí? Vas a escribir preguntas con how often, con cuánta frecuencia. ¿Bien? Yo, por ejemplo, aquí creas tú un recuadro, lo he creado acá, y vas a poner esta pregunta. How often, con cuánta frecuencia tú call your friends, llamas a tus amigos, chat online, chateas en línea, envías mensajes, send emails, send text messages, envías mensajes de texto. Y vas a poner aquí en tu caso, y aquí vas a escribir el nombre de 2 personas en tu familia, y esas personas te van a responder con adverbios de frecuencia, ¿bien? Por ejemplo, tú le preguntas a tu mamá, Mom, how often do you call your friends? Acá pones el nombre de tu mamá, y acá ella te va a tener que responder con alguno de estos adverbios de frecuencia que ya hemos visto, ¿sí? Cualquier pregunta me la puedes hacer vía WhatsApp. Recuerda que me lo tienes que enviar con puede ser un audio o también puede ser un video. ¿Bien?
Bien chicos, eso sería todo entonces, nos estamos viendo.